Ignacio, voy a empezar con la información que publicabas ayer. Primero, enhorabuena por el trabajo, por la demostración de que los trabajos periodísticos requieren tiempo, requieren tenacidad, requieren gente, y se consiguen los resultados que ha conseguido el diario.es, publicando, ayer lo contábamos, esa exclusiva sobre el trato, las agresiones sexuales, el trato que da, bueno, no sabemos hasta qué momento, Julio Iglesias, a las mujeres que trabajaban en sus mansiones, tanto de Punta Cana como de Bahamas. Y hoy sacáis una segunda parte que es, bueno, la prueba de algo que ya comentábamos ayer, de que estas mujeres eran sometidas de manera obligatoria. Bueno, no obligatoria porque no se obligaban, pero no podían decir que no, vamos a decir así, ¿no? Sí, el consentimiento en esa casa estaba todo en un entorno de intimidación, y sobre todo eran órdenes que te daban tus jefes de cosas que, aunque tú consientas, no puedes hacer. Un empleador no puede, tampoco en República Dominicana, obligar a sus empleadas a que se haga pruebas de VIH, papiloma humano, hepatitis, y menos aún puede acceder a esos resultados. Y eso es lo que pasaba también de manera cotidiana en las mansiones de Julio Iglesias. Hoy publicáis esa parte que son esos informes, es decir, el documento de esos los informes papeles. de algunas de ellas. Publicamos los informes médicos, publicamos un testimonio de una de ellas que explica cómo era y que cuenta de manera muy clara que, bueno, que las llevaban a todas en coche a un hospital cercano, un hospital privado, que allí les hacían las pruebas, que evidentemente ellas no pagaban nada, le decían, bueno, chicas, tenemos que ir aquí, las sacaban sangre, las hacían informes ginecológicos, ecografías, comprobaban también si estaban embarazadas, en fin, una serie de cosas que no cuadran con la idea de que eran empleadas domésticas. No eran unas normales empleadas domésticas en ningún caso. Y también aparece después, tenemos también mensajes de WhatsApp en grupos donde esa mujer que hacía como de jefa de ellas, esa la que llamaban la gobernanta, pues les exigía esos resultados. Nos tenéis que pasar las pruebas. Y claro, ellas lo hacían, igual que hacían muchas otras cosas que no querían hacer, pero que se veían obligadas a hacer. Porque eran mujeres en un entorno de una autoridad clara, en el que había una jerarquía y una dominación clara, unos malos modos permanentes, insultos, humillaciones y sobre todo una dependencia económica muy clara. Son mujeres muy precarias y muy vulnerables. Yo añadiría también muy valientes, porque lo que han hecho de contar todo esto y además hacerlo ante una cámara es algo que desde luego merece un aplauso. Y una información que demuestra, Ignacio, que no es una práctica puntual, no es un suceso que pasó en un momento determinado con una mujer determinada, no, sino que es un sistema. Claro, nosotros cuando nos encontramos con ese dato de los informes ginecológicos era como haber encontrado la clave de la historia, porque veíamos que no era una cosa que pasase puntualmente, sino que era una manera de proceder, algo que nos cuentan las propias mujeres. Hoy publicamos también unas declaraciones de las dos mujeres que han denunciado explicando por qué lo han hecho, en una entrevista en la que explican por qué han ido a la justicia española para denunciar. Y una de las cosas que dicen ellas es que todas las mujeres en esa casa son víctimas, todas las que entran en esa casa son víctimas, de una manera o de otra, en un grado o en otro, y que por eso tienen que denunciar. Entonces, cuando tú te encuentras con que están haciendo este tipo de pruebas y que son obligatorias en la práctica, porque puedes decir que no y puedes salir por la puerta sin trabajo, sí, claro, pero son obligatorias, no tienes una capacidad real o factual de negarte. Pues en ese momento lo que tienes es que Julio Iglesias estaba procediendo de una manera en la que era consciente para qué quería a esas mujeres. Que no es la única evidencia, porque otro de los datos que para mí es muy revelador es cuando se explica cómo era el proceso de selección de personal. Ponían un anuncio. Buscábamos mujeres entre 25 y 35 años, manda currículum y 5 fotografías. No había entrevista personal para contratarla, la clave eran las 5 fotografías. ¿Cómo eras? Muchas de ellas ni siquiera tenían 25, eran más jóvenes incluso. Pues son todas mujeres de un mismo perfil, muy jóvenes, muy guapas, muy atractivas y sobre todo muy vulnerables. Cuando hablamos de los sueldos allí, de esos 350 euros, aquí puede parecer mucho dinero y es una fortuna para el nivel al que pueden acceder este tipo de personas en República Dominicana, que son mujeres de barrios muy pobres y muy vulnerables. Es gente que cuenta incluso en las entrevistas que les hemos hecho que durante la época previa a esos trabajos habían pasado casi hambre en sus familias, que no había para nada durante la pandemia. Imaginaos lo que es un barrio precario en un país no tan desarrollado como Europa, en un momento en el que se para toda la economía. Era una oportunidad, te daban trabajo y además las decían, vas a venir a trabajar con el hombre más importante, claro, de República Dominicana. Es un privilegio estar aquí. Claro.
te voy a cambiar la vida. Y sí, se las cambiaba. Lo decía una de ellas. Lo que yo no sabía es que me la iban a cambiar de esta manera. Hablaba ahora Ignacio de la explicación, del por qué, que cuentan estas mujeres, del por qué presentaron, por qué deciden finalmente presentar la denuncia. Vamos a escucharlas. Ayer una de las chicas, siguiendo con este argumento que estábamos escuchando ahora, una de las chicas decía, yo lo que quiero es avisar a las chicas que están ahora adentro, porque no tenemos ninguna información de que estas prácticas hayan terminado, porque a una chica que sale, otra chica que entra. Sí, había una alta rotación, muchas de ellas duraban apenas 6 meses, 9 meses, un año. Iban siendo sustituidas por otras chicas nuevas. Además había un modelo por el cual este tipo de mujeres no podían comunicarse con otras personas del servicio. Les tenían prohibido, por ejemplo, hacer fotografías o hablar con el resto de los empleados de las mansiones, los jardineros, toda la gente, los cocineros, toda la gente que había por ahí, además de ellas. Incluso no tenían derecho a usar su móvil en libertad, porque se lo podían mirar en cualquier momento para ver si estaban haciendo fotos, que era otra cosa que estaba prohibidísima. Claro, era todo un modelo en el que se controlaban hasta el periodo de su menstruación. Ellas mismas lo definen como una esclavitud moderna. Incluso por la propia ropa que les obligaban a vestir, que era un uniforme muy tasado que ya les recordaba la imagen de las esclavas de hace muchos siglos. Hay denuncia, la Fiscalía está analizando esta denuncia que llega de la mano de la organización Women's Link. En la denuncia se recogen testimonios que apuntalan esas agresiones sexuales, esas vejaciones, ese acoso de los que se acusa a Julio Iglesias. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Esta es una denuncia que se presentó la semana pasada y la organización que lo hizo dice que los testimonios de las mujeres podrían tener similitud con el de otras que trabajaron para Julio Iglesias. Esta organización dice también que si no denunciaron los hechos antes, si no llevaron esto a la justicia anteriormente, es entre otras cosas porque las trabajadoras, las mujeres, temían represalias. Sí, represalias, ausencia de canales seguros de denuncia y un contexto, dice Women's Link, de profundo desequilibrio de poder y de vulnerabilidad, porque son mujeres jóvenes que llegaron a trabajar a las residencias de Julio Iglesias en condiciones socioeconómicas, lo comentabais antes, de absoluta precariedad. La denuncia se presentó el 5 de enero, lo es por delitos de acoso, agresión sexual y lesiones, pero también delitos contra los trabajadores y trata de seres humanos con fines de servidumbre, porque ese relato de ambas mujeres no solo incluye todo tipo de atentados contra su integridad física y su libertad sexual, sino también trabajo forzado. La Fiscalía de la Audiencia Nacional está analizando ya esa denuncia en unas diligencias que se siguen a puerta cerrada. Es un trabajo preliminar para estudiar los hechos, los posibles delitos, pero sobre todo la competencia de la Audiencia Nacional para abrir una investigación, porque lo que refieren habría ocurrido en República Dominicana y Bahamas. Recordemos que los juzgados centrales tienen alcance sobre los delitos cometidos por españoles en el extranjero, siempre y cuando allí también fuesen conductas delictivas y no se hubiese abierto ya una investigación. Una vez se completen estas diligencias, este análisis previo, será cuando la Fiscalía decida si archiva la denuncia o pone el asunto en manos de un juez para que se abra formalmente una investigación contra Julio Iglesias. Isa, gracias. A vosotros. ¿Qué recorrido piensas que pueda tener esta investigación, Ignacio? Pues yo creo que puede tener bastante recorrido, porque hay muchos precedentes de la Audiencia Nacional juzgando delitos similares. Hay un caso relativamente conocido de creo que era un guía turístico sevillano que violó a 2 mujeres estadounidenses en Marruecos y que fue condenado en la Audiencia Nacional. Y luego está el asunto de la trata, que también es un tipo de delito que tiene también este tipo de características, que es muy normal que se juzgue a españoles por cosas de trata que tienen que ver con otros países, porque evidentemente la trata muchas veces arranca en otros países. Aquí yo creo que no se puede dar por hecho que esto vaya a tener una consecuencia final judicial, pero desde luego lo están mirando muy en serio en la Fiscalía por ahora, que son quienes tienen toda la información de esa denuncia. Es una denuncia a la que en el diario.es hemos podido acceder, muy extensa, muy bien documentada, aparte de la propia denuncia en sí, con mucho papel, con muchas pruebas, con mucha documentación, y que están ya desde hace varios días analizando en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Y antes de abrir la mesa de análisis, una última pregunta, Ignacio. La familia, el entorno, los abogados, el representante, ¿sigue sin nadie hablar? Nosotros llevamos intentando recabar la versión de Julio Iglesias desde el día 2 de enero. Le hemos dado más de 10 días de plazo para que pudiese contestar. Ha sido, en fin, parecíamos de estos que están intentando timarte por internet, porque no hacíamos más que llamar con distintos números a distintas personas. Llamamos evidentemente al número de Julio Iglesias, pero también a su abogado, también a las mujeres que aparecen también en estas denuncias, esas gobernantas de las que hablan las otras mujeres.
nos pusimos en contacto con sus representantes y incluso entregamos físicamente en la puerta de varias de sus mansiones, ni siquiera en una, las preguntas que le queríamos hacer. No hemos tenido ninguna respuesta en todo este tiempo. La única persona que nos ha contestado es una de estas mujeres, de estas 2 mujeres que también están en la denuncia, que nos dice que son todo patrañas y que Julio Iglesias es una persona maravillosa. No hay nada más de respuesta.